Bueno, vamos a hablar un poco de estructuras de capa y sobre todo de la capa básica. ¿Qué es una estructura de capas en nuestro proyecto? Ya lo vimos en el caso anterior cuando vimos un poco todo el desarrollo eh, del proyecto, todo lo que es arquitectura y todo lo que es eh, tipos de datos abstractos, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a hablar de la capa básica. La capa básica es la primera, la que utilizará varias funciones que van a corresponderle a ella, que sabe un montón de cómo manejar store procedures, cómo manejar imágenes, cómo manejar todas las cosas que sean básicas, que pueden servir para varios proyectos, no solamente para uno. La capa básica no entiende, no conoce cómo es la regla de negocio, ni lo sabe tampoco. Utiliza nada más que instrucciones con las cuales va a manejar ciertas cosas. Segundo, va a haber una capa de negocio. La capa de negocio sí ya sabe sobre el proyecto y dice, bueno, hay una serie de objetos que van a irse manejando. Y esos objetos van a dar una respuesta que va a recurrir a la capa básica cuando es necesario para dar persistencia de datos o para modificar cosas. Y luego está la capa de view o vista también. Esto está dado a través del frontend. Es un poco lo que hicimos nosotros cuando hacíamos un sitio web. El sitio web va a ser un poco la capa exterior, a la cual van a servir la capa de negocios y la capa básica. Para ello vamos a utilizar biblioteca de clases. Una biblioteca de clases, ¿qué es? Bueno, la biblioteca de clases es un concepto de biblioteca compartida del net. Le permite dividir funcionalidades útiles en módulos que pueden usar varias aplicaciones. Y esto es interesante. También puede usar para cargar funcionalidades no necesarias o no conocidas al principio de la aplicación. Es decir, lo que va a generar su compilación es una DLL. Estas DLL son también las que tienen el YACUTIL, es decir, todo lo que tiene el framework, pero esta es una nueva DLL generada que va a estar situada en el directorio debug del proyecto. Entonces, cuando yo genere o compile esta, si no está compilado no va a funcionar la DLL, no va a funcionar la biblioteca de clases, entonces es necesaria su compilación. Y genero una DLL que me va a dar en el directorio debug del proyecto. Acuérdense que cuando yo tengo un proyecto, el proyecto tiene una carpeta bin que contiene dos carpetas, una debug y otra release. Release es para los ejecutables, la debug me permite utilizar una DLL que me va a orientar con respecto al proyecto. También va a estar allí en la carpeta debug, si es necesario, algunos otros proyectos referenciados. Veamos qué es la capa básica. ¿Cuáles son las responsabilidades de la capa básica? Administración de la base de datos por medio del framework. Definición de modelos de objetos que permitan las siguientes funcionalidades básicas: identificación, altas, bajas, modificaciones de entidades, administración de archivos de imagen, hashing de claves, creación de objetos JSON, definición de requisitos para comunicación de la capa superior, y además configuración de tablas, etc. Vamos a ver dentro de estas capas y de estas funcionalidades cuál es el alcance del diseño de la capa básica de componente de conexión. Dijimos que habíamos hablado primeramente de la conexión. Pero esta conexión solamente va a trabajar con store procedures. ¿Cuál es la base de datos que vamos a utilizar? SQL Server. Dentro de SQL Server puede ser SQL Server Express, la versión más, como digamos, más gratuita, de la cual vamos a utilizar. Vamos a utilizar un solo servidor de base de datos, no 4 o 5 que pueden utilizarse también con el SQL Server. Pero vamos a usar un solo servidor, es decir, ese es el objeto o las limitaciones que voy a poner en esta capa básica. El intérprete de datos
Maneja procedimientos almacenados, muy importante. No permite consultas directas con la base de datos, sino a través de procedimientos almacenados. Esto tiene un objeto en cuanto a seguridad, ya que yo evito, por ejemplo, el SQL injection, que es una de las cosas más complicadas, inyección de SQL, donde un hacker puede acceder mucho más fácilmente. Con procedimientos almacenados es prácticamente imposible hacer SQL injection. Utilización de archivos de configuración web para determinar una única conexión de la base de datos. O puede ser también un archivo cuando yo no sé una conexión web, porque acá me va a permitir esta intérprete muchas cosas que pueden no estar en la web. Puede estar, por ejemplo, en una consola o una aplicación de formulario. Entonces también puedo utilizar algún archivo para dar lo que llamaremos la conexión de la base de datos. Utilización de archivos de configuración web para determinar una única conexión a base de datos. Utilización del usuario con autorización para ejecutar los procedimientos almacenados. Bueno, este tema no lo vamos a poder hacer debido a que nosotros vamos a utilizar más de una vez como digamos sitios web gratuitos de base de datos, y estos, para que sean gratuitos, no me autorizan usuarios determinados que tengan permiso solamente de ejecución. Lo ideal podría ser cuando ya tengamos el SIC comprado, como digamos el sitio web, si lo compra, pero el colegio no lo vamos a comprar por ahora porque lleva costo. Nosotros sí podríamos acceder con un usuario que tenga solamente el grant, es decir, la autorización para ejecutar y nada más. Así que esto damos una salvedad. ¿Cuáles son los componentes de la capa básica? Bueno, los componentes de la capa básica, la primera es la clase conexión, que tiene tres interfaces. Implementa tres interfaces. Una internal, Basic Connection. Esto va a ver los elementos básicos para que van a manejar la conexión. También tiene una de e-parameters, que son los parámetros que yo voy a alargar a la conexión. Esta va a estar complementada también con una e-connection que se heredera de e-parameters y va a permitir en esta conexión que yo pueda realizar todas las cosas que yo desee en el manejo de Store Procedures. En Files tenemos la interfase eFiles, que va a estar acá implementando los archivos, y también está el objeto Files. El hashing, bueno, el file, ¿qué hace? Me permite que yo cargue un archivo en un directorio y un subdirectorio. Ese archivo va a tener una implementación en base a un ID. Vamos a ver cómo se hace con el file, cómo se maneja a través de las implementaciones. Hashing y hashing. Y hashing me permite la dispersión de la base de datos. Vamos a ver, después lo vamos a explicar. Tiene la interfaz de hashing con un solo método. Así que vamos a implementar el hashing. El hashing hace una dispersión de clave. Me va a permitir que una clave que pueda tener un tamaño pequeño se me disperse en 40 bytes expresados en hexadecimal, puesto en mayúscula, y me va a permitir que con esos 40 bytes hexadecimales me genere una clave dispersa. El JSON me va a permitir que yo pueda implementar a otro objeto JSON, le pueda agregar elementos que me van a permitir obtener otro JSON, pero que tenga los elementos que yo le estoy agregando con una función que está en JSON, que es object. Editable, que va a tener un editable JSON, me va a permitir también generar una tabla a través de un seguimiento que vamos a utilizar ahí.
Hay también una interfase y singleton generic que es muy importante porque va a ser la madre de todas las batallas cuando hagamos el singleton. Vamos a ver después cómo se implementa y lo voy a explicar dentro de un rato. Todo esto, salvo el singleton generic, va a estar en parent singleton. El parent singleton entonces es una función que es padre de lo que vamos a hacer después un objeto singleton. Ya estuvimos explicando a la vez pasada lo que era un singleton. Así que vamos a mirar esto. Este parent singleton va a tener distintas conexiones y vamos a ver cómo se hace. Por ahora vamos a trabajar con la primera parte de la tarea 14. La tarea 14 dice se quiere comenzar a construir la capa básica. Para ello construiremos dentro de una biblioteca de clases denominada básica. Primeramente la clase conexión, la clase file, la clase hashing, la clase JSON, la clase eSingleton generic, la clase tail o etail, esta creo que le vamos a cambiar un poco el nombre, y la clase parent singleton. Bueno, veamos un poco, vamos a analizar un poco la primera de todas las madres de la batalla, la clase conexión. Bueno, se agrega el namespace básica creado anteriormente. Se agrega agregamos la referencia, System Configuration y System Web. Dos cosas que vamos a tener que agregar a esta namespace básica. Yo creo acá una biblioteca de clases que se va a llamar básica, agregamos la referencia y le agregamos System Configuration y System Web. El System Configuration me va a permitir que yo me pueda conectar directamente desde acá, no, porque ustedes a mí piensen que esto es una DLL, por lo tanto la DLL no va a conocer cómo se conecta, pero sí le va a permitir que yo me pueda conectar a través de la referencia DLL en las distintas bases de datos. La System Configuration me hace trabajar con directamente los sistemas web con el system. El web config. El web config es el archivo de configuración que hemos utilizado en las clases anteriores para poner la configuración de los datos. Ahí no lo hemos usado, pero ahora sí vamos a ver cómo usamos el web config. Y después tenemos el System Web, que también me permitirá utilizar los HTTP PostFile, los files unload o los files de carga, precisamente con un archivo de carga que me puede cargar directamente al conectarnos en la web con un archivo y permitir el manejo de archivos. Al proyecto agregado le agregamos esa interfase, por ahora. Basic Connection, que es de tipo internal, y Connection, que es pública, y heredera de iParameters, que también es pública. Una clase convención implica la clase conexión que voy a crear ahora, va a implementar las tres interfaces. Veamos cómo se hace esto. Bueno, lo primero que hago, una vez que ya tengo el sistema, genero una nueva interfase, agrego un nuevo elemento y una interfase que se va a llamar eBasic Connections, que va a ser un Using System Data SQL Client. System Data SQL Client. Acuérdense de esto que habíamos visto de HTTP.net. Acá System Data me permitía cargar datos y tablas. El SQL Client me permitía acceder a la base de datos, la SQL. Entonces, acá vamos a ver cómo lo hacemos. Elementos básicos para una conexión. Entonces pongo internal interfaz y basic connection. Y pongo un data contract. ¿Cuál es el contrato de datos? SQL connection, my connection, get y set. SQL command, my command, get y set. ¿Qué hace en la conexión? My connection. Me conecta a la base de datos a través de una connection string. La conexión string va a implicar
cuál es el servidor, cuál es el motor de base de datos. En nuestro caso, que sea el propio que tenemos nosotros, que hemos implantado o implementado directamente al cargar una base de datos y crearla. Ustedes bajarán la base de datos directamente con la base de datos, por ejemplo, un SQL Server 2017, ya andaría bien, no va a ser un SQL Server menor, instalarlo y una vez que está instalado directamente se va a conectar. Ahora, esto ya lo habíamos hecho porque lo hicimos en el trabajo anterior. Bueno, esto va a manejar la conexión. SQL Command es el comando que va a tener que decir que va a estar conectado en esta conexión que crea acá. Y además tiene directamente también un command text, que es el que me va a permitir, cuando yo construya, cuál va a ser el store procedure. También tengo un string referente. Este lo voy a utilizar, es muy útil para el manejo de errores. Es un string. Está diciendo, por ejemplo, cuando hay un error, tal cosa, cuando lo creo en el comando, va a ocurrir. Bueno, ahora tengo un string connection string. Esta es la connection string. La connection string va a tener tres componentes. En general, puede tener más. Primeramente el motor. Como data source es el motor. El data source es el elemento que motor estoy usando. Por ejemplo, localhost, que es el ubicado, es SQL Express. Esto está aplicado directamente cuando yo estoy haciendo una construcción, digamos, en el mismo servidor de tipo monolítico. Pero cuando yo lo implemente en la web, ya esto no lo voy a poder usar así. Entonces va a haber que cambiar dónde va a estar la URL del motor de base de datos. La segunda, que está separada por un punto y coma dentro de esta conexión string, sería el catálogo o la base de datos. Ahí se define inicial catálogo igual al nombre de la base de datos que tenemos en el motor y que vamos a usar. Y la tercera puede ser el usuario y el password, si estoy usando el consejo SQL, o en nuestro caso, la seguridad integrada, que se dice Integrate Security igual true. Eso lo vamos a ver. El contrato de métodos, ahora, que es lo otro que hacía Fowler directamente, diferenciando el contrato de datos con el contrato de métodos, tengo nada más que una función que es void, que abre la conexión. La conexión, esta que es my connection, le voy a hacer un open connection. Bueno, veamos ahora la segunda interfase. La segunda interfase es la public interfase y parameter. Fíjense la diferencia, la otra era internal. Esta es pública. ¿Por qué? Porque ya se puede implementar, no es pública solamente para dentro del proyecto, de la clase, sino es pública para otra clase otra capa a la cual yo me voy a referenciar. Esta biblioteca de clase, pública para esta biblioteca de clase es esta, pero no puede ser pública para otra. Acá le pongo pública interfase y entonces este parámetro puede ser visto a través de una capa exterior que tenga su referencia. Ahí está. Bueno, en primer caso tengo el parámetro varchar. Parámetro al varchar está agregando un parámetro a la conexión que tiene un string con el nombre, un int con la longitud que va a estar. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando habíamos hablado de un varchar. Un varchar, cuando yo agrego un store procedure, hay una cosa que es una arroba, por ejemplo, arroba id. Esto sería id, acá en este caso. Puede ser otro, puede ser nombre, puede ser name, puede ser lo que sea que está dado en la base de datos. Acá tenemos el len, que sería el largo. Por ejemplo, un varchar 20, un varchar 10, entonces acá vendría 20, 10.
Y la tercera es el string value, es decir, cuál es el valor que yo quiero cargarle a ese parámetro. Lo mismo tengo el parámetro addInt, que me agrega un parámetro entero. Tengo un parámetro bool, que me da un booleano. Tengo un parámetro update, que me da un system data time value. En general, estos valores hay muchos más que se podrían agregar, muchísimos más. Pero yo con estos nos va a ser suficiente y hasta, como digamos, sobreabundante para lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Un parámetro importante es el float, que le pasa el name y le pasa el doble. Fíjense que el doble es compatible con la base de datos cuando yo pase un dato de estos. Bueno, y la conexión, que sería la tercera, que es el y parámetros, no de basic. El basic está aparte. Y entonces tenemos un public interface y connection y parámetros. Y tiene un void y create command, que tiene un string, que es el store procedure, el nombre del store procedure. Acuérdense los store procedure que habíamos hecho cuando hicimos la base de datos. Y el string referente. Por ejemplo, creo un comando, por ejemplo, usuarios insert. El referente será usuario. Por ejemplo, y entonces si yo tengo los elementos, voy a crear. ¿Cuáles son los elementos que tengo? El id insert es aquellos que tienen ID, entonces deberán implementarse con un entero que va a devolver, que va a ser el ID que va a utilizarse en una tabla. Y say without ID, que es un void, acá no es un int. ¿Por qué? Porque este puede ser, por ejemplo, el caso de un objeto, que vamos a ver después, que no tenga ID como identificador. Un booleano que me da la existencia de la clase. Acuérdense que había un select count, que yo hacía, por ejemplo, para determinar si existe o no existe un booleano. Entonces yo cuando haga una respuesta me va a dar un booleano porque voy a decir que el count es mayor que 0. Bueno, lo vamos a ver después. Está el update, que es el que modifica la tabla. El delete, el que elimina un registro de la tabla. El list, que va a listar una tabla. Y fíjense que me va a dar un data table. Y acá me va a dar un data row. Fine. Acuérdense que la data table es una tabla de system data, que va a listarme. Y ese arreglo yo lo tengo que convertir. Después vamos a ver en lo que se llama un JSON, que ya lo vimos cuando hicimos las tablas con los archivos JSON, pero esto para devolverme, hay una forma de convertir esto, y vamos a ver cómo se hace. Un data row fan, que quiere decir cuando yo encuentre un data row de la tabla, me va a dar la primera ocurrencia. Bueno, entonces vamos a ver la clase conexión. La clase conexión es otra que voy a crear ahí. Un using system, un using system data, un using system data SQL client, un using system configuration, un using system IO. ¿Para qué son estos? Bueno, el primero, porque voy a usarlo para determinar precisamente la configuración. El segundo es muy importante porque voy a usar tablas, ya lo vieron acá. La tercera es SQL Client para manejar las configuraciones. La configuración es importantísima cuando yo uso un lugar web, para el web config. Y el System.io para usar los archivos file. Bueno, vamos a ver cómo se hace acá. Tengo una space básica, un public class connection, que es da y connection, que le da precisamente y parámetros también, que está de lado, y un basic connection. Entonces en el constructor hay una región, la voy a dividir en regiones, y genero el constructor. Y ahora defino un string path config, y acá
tengo esto, por esto yo hice un using system. App domain, current domain, base directory, más web config. Primeramente veo que acá sería si está el web config. Hay un strip para connection que va a ser este, app domain, current domain, base directory, más, y acá hay un punto a punto, connection string text. Esto por defecto para determinar cuando yo aplique una aplicación o otra. Porque yo puedo tener una u otra para determinar dónde está la connection string. Si yo estoy en un sitio web, voy a usar el pack config. Pero si yo estoy en un sitio, por ejemplo, de consola, voy a buscar esta. ¿Y esta que me está dando? Cuando yo hago un base directory, acá me va a ir directamente en la pack connection a dos directorios, el debug o el release. Como esto va a estar en un ejecutable, y si yo no puse en modo ejecutable, en modo directamente para ejecutar, sino para compilar, va a entrar en el directorio debug. Pero si yo lo hago ejecutable, va al release. Entonces no me conviene poner el archivo acá, sino que lo voy a poner más arriba, dentro del bit, pero que sea el connection string text. Así que este connection string text por defecto va a tener la lectura cuando yo lea este connection string. Entonces ahora hago una pregunta. Fíjense que esto lo estoy usando de System.io. Aquí toqué, desgraciadamente toqué, vamos a ver si sigo. Bueno, y me pregunta si existe el pack config, entonces connection string configuration, por eso utilicé configuration, porque con este me va a reconocer que el configuration manager es el web config. Connection strings, que es una propiedad que tiene precisamente el connection, le voy a poner como nombre My Connection. Acuérdense cuando hagamos una connection string, eso lo vamos a ver después cuando lo probemos. Y ahora va a decir connection string. Entonces directamente acá va a obtener la conexión, esta connection string. Fíjense que yo hice connection string, que era la famosa que habíamos hecho en el Basic Connection. Y ahora tengo My Connection, New SQL Connection Connection String. Entonces, si está, lo busco acá. Si no está, lo genero en este lado. Está. Si existe, está acá. Si no existe, se hace esto. Field File Read Test Path Connection. Y entonces My Connection, yo le Connection String. En cambio, si no, si existe en Path Config, va este. Y si no existe ninguno, no pongo nada. No obligo que largue ninguna excepción ni nada. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a poder usarlo si no voy a usar la conexión. Si no va a haber conexión, voy a usar la básica para otra cosa. La vamos a usar después en un ejemplo y precisamente se van a dar cuenta cuál es la diferencia. Bueno, ahora vamos a las regiones properties. Entonces, cuando yo implementé eso, yo tengo acá, por ejemplo, el SQL Connection, My Connection Get Set, que es del Basic. SQL Command, My Command, Get Set. Reference, Get Set. Todas estas las teníamos. Connection String, Get Set. Y entonces estas son las que van a agarrar y entrar ahí en el constructor. ¿Bien? La región de los métodos. Créate command. Estamos todos en la cosa. Y entonces la command, esta, le paso string procedure y string referente. Esta está generando, fíjense, mycom. Fíjense que mycom era el comando, ¿no? mycom, mi comando. Mi comando
es New SQL Command. Es un SQL Command. Que le paso como dato en el command text el store procedure, store procedure. Por ejemplo, qué sé yo, usuarios insert, que está en la base de datos. Y pongo my connection, quiere decir, esta conexión ya fue creada en el constructor, por lo tanto, ya está creada. Y entonces ya se refiere a esto. Y ahora dice que el command type, esto de system data, my command type, es command type store procedure. Esto es importantísimo, porque podría ser un test, command type tipo text o command type tipo tel, y eso daría una cosa muy distinta. Y ahora pongo que referente, que es este string referente, es igual a referente, este famoso referente que lo pusimos arriba, el get y el set, que está acá. Bueno, ahora tengo varios más. El primero era el void delete, cómo se genera borrar. Primero lo que hago es abrir la conexión. Acá empiezan las historias. Open Connection, que ya es un método que abre la conexión. ¿Dónde está el Open Connection? A ver si lo hicimos. Vamos a ver si está. Open Connection. Acá está. No. Sí, lo dijimos recién. A ver. Vamos a mirarlo de vuelta. Acá está. Public Void Open Connection. CV Connection State. Esto también es de data. La connection state es igual a connection state open. Si es distinta de connection state open, entonces ¿qué hago? My connection open. Try. ¿Por qué? Porque puede estar en varios lados. Ustedes si miran acá cuando hagan el connection state, van a ver que puede haber un fetching, puede haber un broken, pues está rota, otra que está en executing, es decir, puede haber varios. Y entonces yo cuando lo abro, puede saltar una excepción por eso. Y digo, cache excepcional, entonces hago true new exception, error, no se pudo abrir la conexión. Esto es muy raro que nos ocurra como estamos manejándolo nosotros. Pero quiero que lo vean para que sepan cómo se abre la conexión. Entonces mando el Open Connection. Si no abro el Connection y yo ya lo estoy abriendo y no analiza esto, la abren y ya está abierta, porque también el estado puede ser open, por eso digo distinto de open. Entonces si está abierta, ya me saltaría una excepción y me detendría todo el programa. Entonces, sigo acá. Vamos a empezar con el primero de todos, el delete. El delete abre la conexión y hago un try. ¿Qué ocurrió? En el delete yo he ingresado, he creado el comando. Tuvo que haber, acá hay una cosa previa. Tuvo que haberse creado el comando, para eso haber llamado a create command, y además haber agregado los parámetros correspondientes. Vamos a ver después cómo se agregan los parámetros correspondientes. Entonces acá lo que hago es un execute non-query. ¿Qué es un execute non-query? Que ejecuta el comando, pero no devuelve, nada más que devolvería la cantidad de registros que hicieron al eliminar. Esto no me interesa, pero no me larga ningún problema este comando de otra cosa, otros datos. Pero puede haber una excepción que no lo puedo borrar. Y entonces excepción AR, fíjense que hasta acá, y acá en general conviene agregarle un punto acá. Esto está de más, este AR. Podría ser catch exception nada más. Pero este AR me permite que yo pueda, cuando tenga que debuguear, saber qué es lo que pasa. Porque más de una vez, si ustedes empiezan a implementar esto y no se manejan de acá, no pueden saber que en una de esas se equivocaron en la base de datos,
o hubo un error, por ejemplo, en algún texto, algún elemento, alguna cosa, y no se sabe, y esto es un problema que una vez salió de un error, de, de un store procedure que le puse mal, cosas así. Entonces conviene casi siempre tener este dato, porque este dato me va a enseguida decir, falta tal cosa. ¿Por qué no lo pongo a la salida en la excepción? Porque no quiero que la base de datos, cuando haya un error de estos, no quiero que me salga porque tal cosa ocurrió con tal lado en la tal tabla y en tal cosa, porque eso me generaría un problema también muy complicado con respecto al usuario, donde el usuario va a saber qué pasa y en general lo que tiene que estar es completamente, como digamos, oculto qué es lo que pasa. No le puedo decir al usuario porque va a haber muchos hackers que van a querer hacer fallar la base de datos. Y bueno, no se pudo eliminar. Pero no va a decir, existe tal tabla que tiene una constraint y que no me va a permitir que yo pueda hacerlo. Y finally, este es el hecho final, cierro la conexión, siempre cierro la conexión, salga exitosa o no. Fíjense que acá hago una Open Connection, mi con ejecute un query y acá da esto. Bueno, el otro método, el exist. Acuérdense que el exist era un select count, ¿no? Entonces abro una conexión, ya cargué lo que tenía que cargar ahí, qué sé yo, el DNI, el mail, lo que fuera, como parámetro. Y ahora tengo int in parse mycon execute scalar to string. ¿Qué está haciendo esto? Cuando yo hago un execute scalar, me devuelve un valor solamente. Y este valor, yo quiero que sea un entero. Entonces, va a ser el entero que da. Acuérdense que cuando yo hacía la base de datos, siempre ponía select, cuando hacía un insert, select, arroba, identity, que era el ID. Entonces, esto va a ser más bien para obtener un ID. Y entonces, acá, en este caso, no es un ID, sino es un count, que también es un entero. Y entonces pongo return y mayor que cero. Quiere decir que si es mayor que cero, la cuenta es mayor que cero. ¿eh? Y entonces acá, ¿qué va a pasar? Va a retornar true. ¿eh? Si es igual a cero, false. Menor o igual a cero. Entonces me daría acá una cosa. En caso de la excepción, que podría ser porque no lo encontró en Store Procedure, porque no se le agregaron los parámetros que tenía que dar, esto no lo puedo saber acá, pero puedo, haciendo un punto acá de interrupción, puedo ver el error y entonces me puedo guiar. Final y siempre cierro la conexión. Nunca dejo la conexión abierta. Haya error o sea efectiva la cosa. ¿Cómo es el find? Bueno, el find devuelve un data row. Vamos a ver cómo se hace esto. Se abre la conexión. Bueno, hubo un data table. La creo, una data table. Ahora, ¿qué hago? Cargo ese data table con mi con execute reader. Este execute reader me da un SQL reader. Ese reader SQL carga todos los datos de la tabla que yo hice un listado. Acá hay un listado. Por lo tanto, todos los datos de la tabla me los va a cargar en una tabla. Y ahora, ¿qué digo? Yo quiero encontrar el primero. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es algo, por ejemplo, estoy buscando un find, por ejemplo, el método find, que voy a buscar todos los usuarios, el cual selecciono todos los usuarios, where qué, where user ID es igual a arroba i. Entonces, directamente me va a devolver uno solo. Al devolver uno solo, yo hago
DT, bueno, DT row 0, la tabla esta que la cargo, va a tener una sola tabla. Y si no la tiene, es porque no lo encontró y entonces me va a dar una excepción. Entonces, acá me dice to no exception, error, no se pudo encontrar el referente. Acuérdense el referente, usuario, puede ser carrera, puede ser lo que sea. Finalmente, cerró la conexión. El int insert hace lo mismo, abre la conexión y devuelve el int, que va a ser el ID. Acuérdense que es una escala. Con la excepción, cierro la excepción y siempre lo mismo. El insert without ID es cuando yo no tengo ID. Entonces hago un connection, un try, hago un execute non query, ya no hago un execute reader porque no tengo que devolver nada. Y entonces la hago cache excepcional, también que puede haber, error no se pudo agregar un referente. Por ejemplo, yo lo tenía en la tabla que era el usuario rol. El usuario rol no tiene ID, la clave de usuario rol. Eso lo vimos cuando hicimos la base de datos. Finally, my connection close. Bueno, veamos ahora el data table list. Este es importante. Se abre la conexión. Siempre tiene que haber una cosa previa que está definido de la conexión. ¿Qué es un store procedure? ¿Cuál está? ¿Qué conexión está abierta? Y directamente se agregaron parámetros. Ahora vamos a ver cómo se agregan los parámetros. Esto tiene que estar previo. Si no va, no anda. A veces no hay que agregar parámetros, porque es un listado puro. Y entonces no se agregan parámetros, pero sí está creado la conexión. Bueno, hago un detailload, mycom, execute reader. Acá el execute reader me carga la tabla completa y ya no devuelve un solo registro, sino devuelve toda la tabla con todos los registros. Después vamos a ver cómo convertimos esta tabla en un proceso que va a estar fuera de la base de datos. Esto me lo va a dar cuando le dé una tabla. En la clase business va a ser la conversión de esta tabla en un JSON y además en un objeto. Vamos a verlo después. Bueno, ahora tenemos la excepción, hago lo mismo, no se pudo listar, referente. Bueno, y la Open Connection, que esta ya la dije, si connection es distinto a connection open, hago mi conexión open y si hay una ocasión de excepción, le digo no se puede abrir la conexión. El update hace un open connection, hago un try y hago mi connection ejecute no query. Se dan cuenta que muchos objetos que lo usé en el no query, ¿no? Lo usé para el delete, lo usé para usado para iniciar Google ID, que también es un ejecute no query, porque no quiero que devuelva nada. No necesito que devuelva nada. Entonces acá, error, no se pudo modificar referente. Finally, my connection close. Con esto terminé esta región, pero vamos a ver esto de los parámetros, porque yo hablé mucho de los parámetros. ¿Cómo se hace esto? A ver, public bool, parámetro del bool, string name, bool, value. Fíjense cómo hago. mycom, pero ¿cómo? ¿Qué necesito? Que haberse creado, por ejemplo, el comando. Por eso hice un create command. Que tiene que estar previo. Está implicando que esto previamente tengo que haber hecho un create command. Si no está eso, esto va a decir, pero está loco. Acá no hay nada. Entonces digo, mycom, parameters add. Y acá en el parámetro add tiene un método que es un arroba más name. Fíjense, a este name le voy a poner arroba. Por ejemplo, acá si en un ID, en un tipo pongo arroba más name, arroba ID. ¿De qué es SQL debe type? En este caso es bit. Acuérdense que el bit es un problema de tipo booleano. 0, false, 1, true. Y ahora digo que punto value, este comando que va a tener este parámetro, va a tener como valor el value este. Y entonces puede ser verdadero o falso. El date time tiene un string name, un date time value.
Y fíjense que se hace add y name SQLDB type. Y acá me está tipificando. Este es un enum que está dado, SQLDB type que está acá, este que es acá, está en System Data, y está poniendo small data time punto value, igual a value de string. Lo mismo que el otro. Al float, lo mismo, mycon parameters add, arroba name, SQL type float, punto value igual a doble value. Esto me lo va a dar tranquilamente. Fíjense que el otro, yo dije value to string, acá, el único que le hago así. Me evita problemas, value to string, porque como digamos, la base de datos que tenemos me permite que yo haga esto. Le permite a tu string y lo agarre y lo capta bien en el SQL Server. Voy parámetros add int. Bueno, este es muy fácil. Cuando yo agrego, por ejemplo, un ID, add arroba más name, SQL type int, value igual a value. Fácil. ¿Cómo hago el varchar? Es el único que tiene diferencia, porque tiene un string name, el len, que sería el largo, y el value. Mycon parameter add, arroba name, SQL type, varchar, coma lin, que me está dando, por ejemplo, varchar 10, varchar 20, bueno, el 20 es el value. Y el value. Y con eso termino la región. Podría haber otros más, por ejemplo, acá hay muchas cosas, por ejemplo, que si yo no usara varchar, sino directamente char o de tipo con doble byte, representación de doble byte en vez de byte simple. Hay muchos, pero bueno, voy a poner acá los más simples, no vamos a usar los demás. Bueno, acá terminamos esta región y con esto ya tenemos completado el objeto. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte. Vamos a ver después el componente classFile. ¿Qué otra cosa hay que tener acá? Bueno, no se olviden que todo esto va a ser una clase que va a estar guardada, después vamos a ver cómo se hace.